yo voy a presentar, te voy a presentar y voy a presentar el corazón de lo que vamos a compartir. Y es de verdad una alegría y un gozo estar aquí con ustedes. Hemos estado pensando en ustedes por varios meses desde que Lili y Jorge nos invitaron a venir a compartir y nos sentimos muy agradecidos, muy contentos. También es muy bonito ver personas de diferentes países. En nuestra iglesia en Chicago se llama Nueva Vida en la Villita. Es una iglesia que tiene varias localidades y nosotros estamos en un barrio que siempre ha sido primordialmente el mexicano, pero últimamente ha pasado algo muy interesante. Es un barrio de como 2 kilómetros cuadrados más o menos y como hace unos años había como unos 90,000 mexicanos y yo, que soy de España, y alguna otra étnica o personas de otro lugar, pero últimamente han venido muchas personas, primeramente de Guatemala. Paco, ¿cómo se llama la región? Hablan quiché. Hablan quiché y están llenando el barrio. Entonces eso ha sido muy bonito. Ha llegado alguna persona de ellos a nuestra congregación. Y también últimamente han llegado muchas personas de Nicaragua, varias familias que se han integrado a la iglesia y para mí ha sido muy especial. Amo los mexicanos, me casé con un mexicano. Siempre he sido minoría, pero ahora ha sido muy bonito poder recibir a personas de Nicaragua y de Colombia. Entonces nuestro barrio, que ha sido primordialmente mexicano, se ha ido mezclando y ha sido algo muy bonito que el Señor está haciendo y están llegando a la vez a la iglesia, ¿no? Y también últimamente han llegado camiones y camiones de venezolanos. ¿Hay alguien aquí de Venezuela? Hemos conocido de Perú y de Nicaragua. ¿De dónde más sois? México. Bueno, de México, sí. ¿De alguien más de otro país? Perú, Nicaragua y México, ¿verdad? Y el DF. USA también. Pero ha sido el tema que vamos a tratar, o que sobre todo va a tratar Paco este fin de semana, va a ser del servicio. Y han llegado últimamente camiones y camiones de Venezuela. Es un fenómeno muy interesante que los estados en la frontera han dicho, bueno, ¿qué hacemos con todas las personas? Los llevamos a ciudades que dicen que quieren recibir a inmigrantes y han llegado autobuses y autobuses. No sé si alguno lo ha visto en las noticias. No sé si pasa lo mismo en Los Ángeles también. Sí. Pero entonces, introduciendo el tema del servicio, antes de dar un bosquejo un poquito de lo que vamos a compartir, ha sido algo que a mí me ha tocado mucho el corazón. Llegan los autobuses y la ciudad los pone como en shelters, en albergues, lugares no muy cómodos. Me imagino todos así en una sala con colchones. Tú has entrado, Paco, ¿no? Has visto un poquito. Y comida no muy saludable, les dan de comer, por lo menos tienen un techo y comida, ¿no? Pero algo que ha sido muy impactante para mí es como las personas de la iglesia, incluyendo mi esposo, se levantan temprano para ir con las camionetas de la iglesia, recoger a los hermanos. En alguna ocasión han llegado algunas mujeres, pero más que nada son hombres, y llenan los camiones, los vans, los traen a la iglesia, les tienen un cafecito, un pan, vuelven a por más, y ya después del servicio las mismas hermanas de la iglesia se han movilizado para darles de comer. Varios domingos seguidos. No sé si te vas a compartir de esto más mañana, pero a mí me ha tocado el corazón de ver cómo la iglesia, los hermanos han dicho, hemos llegado en algún momento nosotros como inmigrantes, sabemos lo que es. Una hermana le decía a mi esposo, yo sé lo que es vivir debajo de un puente y yo quiero hacer mi parte en bendecir a los que vienen llegando. Y todos se han movilizado con un corazón de sacrificio, quitándose guantes de las manos y regalándoseles a los hermanos que vienen de Venezuela a Chicago con un frío increíble. Anyway, podría seguir contando, pero eso ha sido una experiencia para mí que me ha afirmado la importancia de unirnos como iglesia para servir a otros, ¿no? Y ese es el tema de este tiempo, es el servicio. En esta noche Paco se va a enfocar en el servicio a la familia, en la familia, empezando con el hogar. Mañana el tema va a ser el servicio entre la iglesia, en la iglesia, y después más en la tarde el servicio a la comunidad. Y un versículo que Dios puso en su corazón como el centro
o el corazón de estos mensajes es Filipenses 2:4. No sé si alguien conoce Filipenses 2:4, lo que diga. A mis hijas se lo hicimos memorizar de pequeñas, a nuestros hijos, y era bien chistoso porque casi ni podían hablar algunos, pero de alguna forma lo podían decir, ¿no? Filipenses 2:4, si lo quieren buscar, Filipenses 2:4. Y no es que se vamos a tomar mucho tiempo con este versículo, pero sí simplemente expresar el corazón de lo que queremos compartir. Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Lo voy a repetir. Cada uno, y si lo tienen ahí, léanlo conmigo, vamos a leerlo juntos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y luego sigue el versículo 5, dice, el ejemplo de esto es, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y todo el pasaje habla de cómo Él se humilló para servirnos hasta el punto de la muerte. Entonces eso es el versículo en el que queremos estar meditando, pensando, al hablar acerca de ser personas caracterizadas por servir, por el servicio. Y un ejemplo más, en cuanto como ahora se trata en esta noche de la familia, del servicio a la familia, hay dos personas que quiero recalcar como un ejemplo para comenzar esta plática. Y una de ellas es cuando llegamos a casa de los hermanos Dávila. Inmediatamente entramos y se sintió como un hogar de gracia. Para empezar nos dieron su recámara y ellos se fueron a la sala a dormir, ¿no? Y estamos ahí varios días. Emma ya pensaba que era un hotel con el baño ahí mismo y todo, tan cómodos que nos hicieron sentirnos. Pero no solo eso, en la mañana nos levantamos y el hermano Dávila estaba preparando los huevos, el desayuno y ver como cada persona de su familia que se levantaba y él con tanta gracia y humildad, a cada uno su omelette personal, ¿no? Fue como, wow, se siente aquí un corazón de servicio, ¿no? Y una dulzura que ellos manan en su hogar, una gracia que hemos experimentado desde que los conocemos, ¿no? Pero ahora, estando en su casa, aquí en California ha sido muy especial, nada más hemos tenido ahí un rato, pero una noche, pero ha sido una experiencia de un hogar que está enfocada en servirse unos a otros y a los demás. Y el segundo ejemplo es mi esposo. Como comentaron, tenemos 8 hijos y como saben, pues uno se vuelca por sus hijos, ¿no? Pero yo he sentido que Paco ha hecho un esfuerzo tan grande toda su vida de padre en servirme a mí como esposa. Específicamente cuando toca levantarse temprano a llevar al niño a algún lugar, o él sabe que a mí no me gusta conducir en la noche, siempre se ofrece, si quieres yo recojo al niño, yo recojo a la niña, como diferentes formas muy prácticas donde yo he sentido esa gracia y ese servicio en el hogar. Entonces él no sabía que iba a comentar nada de eso, pero quería dejarle saber que a él al compartir la importancia del servicio en el hogar es algo que él vive y que él lo respira. Y con eso, presento a mi esposo. Muchas gracias. Oiga, pues entonces que cada uno no solamente vele por sus propios intereses. O sea que es importante velar por nuestros propios intereses. Es como cada uno, como diría en inglés, you carry your own weight, ¿no? Entonces, cargar tu propio. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo da esta visión de que en realidad cuando Jesús entra a la vida de alguien, ya no nada más podemos velar por nuestros propios intereses, sino que se vuelve normal el velar por los intereses de los demás. No dice nada más de los que viven alrededor de ti. Pero entonces al pensar en esto, lo que queremos hacer es hablar sobre todo de esta visión de el poder del servicio, el poder que Dios nos da. Creo que en los últimos años, yo me imagino 20 años, recuerdo hace como unos 20 años cuando empecé a oír muchísimo acerca de liderazgo. Y creo que la Biblia habla menos de liderazgo y más acerca de servicio. Y es como una visión. Como el líder, obviamente tendemos a decir, bueno, para liderar, pero
en las mejores definiciones de liderazgo, en realidad es alguien que sirve. Y es interesante, Jesús dijo algo acerca de liderar. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es interesante, ¿por qué las ovejas de Jesús lo siguen? Y Jesús define eso, dice, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. En otras palabras, ¿cómo es que Jesús se gana nuestro amor, nuestra pasión, nuestro deseo de vivir por Él, de seguir su ejemplo, de seguir su vida, de buscarlo? Se lo gana sirviéndonos. Dice, el buen pastor da. No es que el buen pastor predique bien o el buen pastor diga, síganme, sino que es las ovejas, o sea, nosotros intuitivamente sabemos, queremos seguir a Cristo y tal vez no entendemos por qué, pero hay algo que nos dice, Él da todo por nosotros, ha dado todo por nosotros, da todo por nosotros, daría todo por nosotros, sigue dando todo por nosotros, va a dar siempre todo por nosotros, como que eso crea el deseo de, pues lo quiero seguir. O sea, ¿por qué no seguirlo? ¿Por qué no seguirlo si Él da todo por nosotros? O sea que como que la definición más fundamental es el servicio. Y creemos que este es un buen fin de semana para dejar que nuestro corazón sea forjado por la realidad de lo que Cristo ya hace por nosotros. Entonces queremos verlo en tres contextos, como decía Silvia. En el contexto más inmediato es el contexto de la familia. El contexto un poco más amplio es el contexto de la familia de fe. Y después el contexto más amplio es la comunidad donde Dios nos ha plantado a vivir. Y la comunidad donde Dios te ha plantado a vivir en realidad es los círculos de influencia donde Dios te ha puesto, que son más allá del círculo más inmediato de tu núcleo, y después de tu familia de fe, y después del lugar donde Cristo tiene que brillar a través de nuestro servicio. Y nuestro servicio no es nada más lo que decimos, sino cómo vivimos y las palabras que le damos a nuestro servicio, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si oramos y nos lanzamos de lleno a esto? Y a propósito les quiero decir, estoy bien emocionado, qué honra. Yo nunca había venido a California. Bueno, vine de bebé, me trajeron, les estaba contando, creo que tenía 6 meses cuando venimos con nuestra familia hace, pues, 6 meses tenía yo de vida. O sea que, no sé, como 52 años, sí. Entonces, era en el otro siglo. Y venimos a Disneylandia, entonces pues yo nunca fui a nada de eso. No, yo nada más estaba en la carriola todo el tiempo. Entonces esta es mi segunda vez estando aquí en California. Estoy bien emocionado. Era como el estado que nunca había ido. No, aparte de Hawái, pero hey. Entonces, Señor Jesús, qué amplio privilegio, qué honor. De verdad que me emociona tanto el que nos dé ese privilegio de poder primero escuchar lo que tú quieres depositar sobre nuestros corazones, Señor. Yo creo que tienes algo para cada uno de nosotros, una razón. Tú no nada más estás en medio del grupo, sino en los detalles de cada una de nuestras vidas. Tú sabes por qué nos has traído a cada uno de nosotros. En lo que nos quieres empujar, en lo que nos quieres sanar, en lo que quieres adentrar, Señor, en nuestras vidas. Y Señor, la visión aún más amplia de lo que nosotros nos podemos imaginar, de lo que tú quieres hacer a través de nosotros en este mundo. Y entonces pensamos en estos 3 contextos, el contexto de nuestra familia, inicialmente, Señor, los nuestros, o como diríamos en la pandemia, nuestro núcleo, Señor, nuestro bubble, nuestra burbuja, Señor, pero también la familia de fe, y la familia de fe como la verdadera expresión de tu amor a este mundo. Y el tercer círculo es de verdad donde tú nos lanzas, Señor. Cada semana estamos reunidos, nos reunimos 1, 2, 3 veces a la semana, pero la gran mayoría de las veces como familia de fe nos lanzas, Señor, por toda la ciudad, por todos los lugares donde estamos. Señor, te pedimos que en este fin de semana nos afiles. Ven, Espíritu Santo, en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué no hablamos? Voy a dar 3 palabras. La primera palabra que te quiero dar hoy, ahora mismo, es la palabra oikos. Yo no sé si tú has escuchado de la palabra oikos. Oikos. La palabra oikos es una palabra griega, es O-I-K-O-S.
Bueno, así se traduce en inglés. Una palabra griega que significa hogar. Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, del carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan que el carcelero de Filipos, la historia Filipenses, no está en Filipenses, perdón, en Hechos, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y juntos alababan al Señor? ¿Se acuerdan? Pablo cantaba y Silas oraba, pero todos alababan al Señor. Después hay un temblor. Bueno, están en la cárcel, no están encadenados. Hay un temblor. ¿Se acuerdan de todo eso? Y son liberados, pero el carcelero se está a punto de matar y Pablo le dice, no te hagas daño. Y en ese momento la palabra de Dios dice que su corazón es transformado y se los lleva a su casa. Pablo les dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de eso? Y serás salvo tú y tu oikos. Tú y tu oikos. Una palabra muy similar, no se usa en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero hay una traducción muy antigua en el griego, cuando los judíos ya no hablaban griego, no hablaban hebreo, la mayoría de sus hijos que habían perdido el idioma, y se escribió la traducción más antigua del Antiguo Testamento en el griego, y ¿se acuerdan? Después de la conquista, Josué está parado con todo el pueblo de Israel, y él dice, yo no sé ustedes, pero en cuanto a nosotros, mi oikos y yo serviremos al Señor. Entonces, el oikos es, creo que lo importante acerca de esta palabra oikos, es el círculo de influencia más específico de ti. Tu oikos es el círculo de influencia en el que Dios te ha puesto, es el círculo de influencia más básico de tu vida. Es como cuando dice la gente, your loved ones, tus seres queridos. Tus seres queridos son los que tienen más proximidad a ti, pero no tanto tal vez proximidad geográfica, sino proximidad del corazón. Entonces queremos hablar por unos minutos, esta noche queremos tomar por unos minutos el hablar acerca del servicio a nuestro oikos. Y lo que me gustaría hacer es simplemente compartir contigo 3 convicciones claras de servicio de una familia o que un oikos tiene, que si es que está sirviendo de esa manera, el oikos en general, eso es lo que Pablo le dijo, el oikos en general florecerá. Pensar en el oikos, son hijos, padres, hermanos, tus seres queridos. Entonces, ¿cómo tú y yo tenemos el poder de Dios, el poder de influencia para hacer que nuestros seres queridos alrededor de nosotros conozcan a Cristo, se estén moviendo hacia florecer? Esa es la visión. La visión es que a través del servicio hay por lo menos 3 convicciones. Y me gustaría tomar el resto del tiempo para hablar acerca de estas 3 convicciones. 3 convicciones claras de servicio para una familia que va a causar que todos alrededor de ese oikos florezcan. Y entonces son 3 cosas. Voy a pasar más tiempo en la primera, menos tiempo en la segunda y en la tercera. Pero estas 3 convicciones que yo creo que son verdad para cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos plantó a Silvia y a mí. Yo vengo de México, Silvia viene de España, nos conocimos en Chicago, y recuerdo que un día estábamos en el tren, estábamos a punto de tomar el tren, y pues ya nos gustábamos, como que Silvia me estaba probando, diciendo, bueno, y entonces recuerdo dónde estábamos cuando ella me preguntó, ¿y cuántos hijos te gustaría tener? Y pues era como examen profesional, ¿no? A ver si es como aplicación. Y yo recuerdo pensar, bueno, pues, ¿cuál es el número perfecto? Pues el 7. Entonces le dije 7 y me dijo, 7 me gusta. Y es como si chocamos, chócala, ya está. Y entonces Dios nos dio 7 hijos y hace 5 años nos dio el pilón, como decimos, nos dio a la chiquita. Y la chiquita no es de nuestra propia sangre, pero sí es de nuestro propio corazón. Entonces la adoptamos hace 5 años. Bueno, hace 5 años ha estado viviendo con nosotros, pero la adoptamos apenas hace un año. En abril.
Pero lo interesante es que pues hemos vivido toda nuestra vida matrimonial, hemos vivido en la misma casa. Y pues estamos a 8 calles. Vivimos en un barrio donde caminamos, ¿no? Vivimos a 8 calles del edificio de la iglesia. Ahí yo era maestro en la escuela pública. O sea que la gran mayoría de niños que ahora ya son señores y sus hijos ahora me ven. Entonces Silvia normalmente cuando Emma tenía 1 año o algo así, ella iba caminando por la calle y la veían y le decían, Silvia, otro bebé. Y cuando yo la llevaba en la carriola, me veían y me decían, ay, ya tiene una nieta. Qué gacho. Pero bueno, es el contexto que Dios nos ha dado. Y la familia, Dios nos ha dado mucho para aprender y mucho en lo que hemos fallado y mucho en lo que hemos visto la gracia de Dios y pues todas las cicatrices que tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces ya nuestra hija mayor tiene 25 años, está viviendo en Tailandia, sirviendo al Señor por allá y pues es una línea de niños, desde ella que tiene 25 hasta la que tiene 5, entonces tenemos 20 años de experiencia ahí y se nota por todas las canas. En realidad yo tengo 28 años. Es que mire cómo me ha sido difícil, no es cierto. Entonces, 3 convicciones. La primera convicción que después de haberlo pensado mucho, lo hemos hablado, lo hemos debatido mucho. La primera convicción que tenemos es que todos, déjame darte las 3 convicciones para que sepas hacia dónde vamos. Número 1 es que todos necesitamos una familia de gracia donde florecer. Todos necesitamos. Cada ser humano necesita para florecer verdaderamente. O sea, y si te pones a pensar creo que la palabra que me gusta en inglés, que no la hallo igual en español, es la palabra thrive. Thrive. ¿Cómo lo dirías en español eso? Florecer. Thrive, no. Thrive. Florecer. Pero thrive. Es que es TH. Thrive es como cuando algo es totalmente de lleno, Prosperar. lo que debería ser. Prosperar totalmente, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Para florecer, prosperar totalmente, to thrive, todos necesitamos, cada ser humano necesita una familia de gracia. Número 2, para florecer, todos necesitamos tomar pasos de crecimiento personal que nadie puede dar por nosotros. Pero tenemos el poder de influenciar y remover la tierra de tal manera que pues nosotros no podemos causar que ningún árbol crezca, que ningún árbol frutal o flor, pero podemos remover la tierra, podemos cuidar la tierra. Podemos ponerla y asegurarnos que está en un lugar donde le da el sol, donde hay agua, pero el crecimiento espiritual es de cada uno de nosotros, el crecimiento personal es cada uno de nosotros. Y la tercera cosa es que todos necesitamos un Salvador diariamente. Un Salvador diariamente. En otras palabras, todos necesitamos, para florecer, necesitamos reconocer que no necesitamos un Salvador de una vez por todas, sino cada día necesitamos ser salvos. Cada día necesitamos algo de donde tenemos que ser salvos. Y vamos a hablar de ello. Entonces, la primera cosa, 3 convicciones claras de servicio en una familia que causa que la gente pueda florecer. Número 1 es todos necesitamos una familia de gracia. Es como crear un ambiente de gracia. Es esencial para florecer, es esencial para florecer. Y hay una mujer que conocemos en la iglesia, no es particularmente muy guapa, pero su esposo la hace brillar. Es interesante, su esposo la hace brillar. Ella se llama Carla Zabaleta, ya tiene como 70 y tantos años, pero la manera en la que su esposo, en México decíamos de verdad, la florece. Es una mujer que en lugar de verse cargada, es como si brilla. No es particularmente muy guapa, pero brilla. Y yo siempre he pensado en eso. Esta mujer cuando entra como que trae gozo.
y detrás de ella, o alrededor de ella, hay un hombre que la imagen que yo tengo es bien clara. Es como si riega regularmente y mueve la tierra y la hace flor, porque se nota. Y obviamente, si le preguntas a ella, ella te diría, es mi esposo cómo me ama y me cuida. Pero pues ella da al mundo en maneras increíbles. Siento que detrás de ella hay un esposo que la ama. Él falleció hace unos años. Y fue bien triste porque pues se notaba que este era el tipo de hombre que donde quiera que estaba, como que la gente se sentía, sí, me siento mejor, me siento más fuerte, me siento más, es gozo alrededor de. Era el ujier que estaba al frente de la primera persona que veías cuando entras al edificio de nuestra iglesia. Se abría la puerta, ¡hey! Y extraños entraban como diciendo, ¡oh! ¡Hey! ¡Qué bueno! Estás en casa. Extraños totalmente entrando a casa. Ay, perdón, a la iglesia, sintiéndose, ¡wow! Esta es mi casa, es mi hogar. O sea, yo ni siquiera creo en lo que ustedes creen y ya me siento parte de esto. Me gusta mucho esa visión de que Dios nos da lo que necesitamos para crear un ambiente de gracia donde tú y yo tenemos el poder de establecer ese ritmo. Un ejemplo que creo que siempre me ha impactado muchísimo al pensar en esto. Cuando nosotros, como en español, en nuestro lenguaje usamos la palabra gracia, le añadimos algunas cosas y da claridad a eso. Entonces, por ejemplo, cuando tú nace un bebé, vas a donde, quién sabe cómo, donde nacen los bebés, y estás viendo a todos los bebés detrás del vidrio, y ves, y yo no sé si alguna vez has usado esta palabra, en España lo usan mucho, pero dicen, mira qué graciosos esos niños. Ay, mira qué gracioso. Y aunque esté feo el niño, de todos modos, como que hay algo que tú ves y notas y te atrae al niño. O sea, nadie en realidad, la gran mayoría de la gente dice, no niño, sino que si es bebé, y dice, ay, qué bonito el niño. Y notamos que hay algo que es natural de un bebé recién nacido que está lleno de gracia. ¿Quién sabe? Tal vez será porque viene fresco de la fábrica de las manos de Dios, ¿no? O sea, recién salido del horno, está lleno de como si hubiera, no es así, pero como si hubiera estado en la presencia de Dios mismo que lo está creando. Y lo pone, ¡pum! Y todavía se le ve el reflejo de Dios. Yo creo que es una manera, ¿no? Por lo menos ilustrativa de verlo, pero ese niño está lleno de gracia. Imagínate que crece y a los 30 años se convierte en un criminal, tal vez asesino, algo así. Tenemos una palabra que usamos en español para describir a esa persona en cuanto a gracia. ¿Cómo le llamamos? Es un desgraciado. Es interesante cómo usamos esas palabras, porque decimos, bueno, un niño recién salido de la fábrica de las manos de Dios está lleno de gracia, pero son las experiencias de la vida, la gente alrededor de su vida, que de alguna manera lo ha llevado al punto en el que ya no tiene gracia. O sea, lo que hace, ya se le fue la gracia. Ya no hay, como si pudiéramos pensarlo, ya no hay como el brillo o resplandor de que Dios tiene algo que ver en su vida. ¿Sí se entiende eso? Creo que tenemos nosotros el poder de añadirle más gracia a la gente, de añadirle más gloria, las maneras en las que nos tratamos y servimos el uno al otro, o le añadimos gracia o le quitamos gracia, o le extraemos la gracia que es natural, le añadimos más gracia encima de, como dice el apóstol Pablo, gracia sobre gracia, de tal manera que brilla en gloria, o podemos quitarle gracia, de tal manera que termina siendo alguien que desgraciado, wow, un desgraciado. Si quieres ir conmigo a Lucas capítulo 2, versículo de 41
al 42. Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 52, perdón. Es una historia bien interesante y pues nosotros durante la pandemia teníamos cinco hijos que eran adolescentes, teenagers. Es interesante, no fue particularmente muy fácil, pero durante pero nos hallamos con que el único momento en el que Jesús en la Biblia es adolescente, también le está sacando las canas a José y a María. Bien interesante, no es que era un hijo ejemplar así, sino que también los papás de José, José y María están también diciendo, ¡ay, hijo, pero cómo es! Se me hace bien interesante. Entonces, versículo 41 dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, Jesús, como todo chico judío, cuando cumple 12 años, fueron allá según era la costumbre. O sea que Jesús fue con ellos. Y ya esta vez iba a ser diferente, porque ya Jesús ha pasado en un rito totalmente diferente a ser un hombre, ¿no? Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas, sagacidad. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados y dijeron, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Alguien nos puede dar, tal vez tu Biblia, tienes otra traducción de lo que María le dice al niño? Le dijo su madre, ¿por qué te has portado así con nosotros? Si tú tienes otra traducción, ¿cómo dice en tu Biblia? Que le dice después. Dice, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Con angustia, muy bien. ¿Alguien tiene algo diferente? Buscando con dolor. Buscando con dolor. Otras traducciones dirían, hemos estado buscando desesperadamente. Desesperadamente. Y Jesús les respondió, pero ¿por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. O tal vez en tu Biblia dicen los negocios de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente alrededor de ellos. ¿Cómo creamos un ambiente de gracia? Esto es lo que creo. Es interesante que nuestra lucha más crucial es la lucha desesperada de nuestro propio corazón. La lucha más grande que la lucha por tener un buen trabajo, una buena pareja. Es la lucha más crucial de nuestro propio corazón. Y aquí María dice, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando desesperadamente. Me gusta cómo Lucas nos da una imagen de los padres desesperados. Es Jesús. Ellos están desesperados. Y pues obviamente ha pasado muchísimo más, no entendemos totalmente todos los detalles, pero nos dice Lucas que primero empezaron a buscarlo entre los familiares, entre lo que era familiar. Y describe la desesperación de los padres. Es interesante cómo los padres son la clave para Jesús. Los padres son la clave. Toma el momento claro, el momento es necesario para describir la ansiedad. Cada padre aquí presente entiende algo de esto, ¿sí o no? Se entiende como un vacío, una desesperación de
¿dónde está nuestro hijo? Y Lucas toma el tiempo para decirnos, estaban buscando a Jesús y estaban desesperados buscándolo. Cuando lo encuentran, Jesús les dice algo bien interesante. Les dice, hey, no sé por qué estaban tan desesperados. Porque aquí es donde ustedes siempre me pueden encontrar. Siempre me pueden encontrar cuando la búsqueda más profunda de sus corazones los lleva a la casa de mi Padre. Creo que es interesante que podemos pensar en eso. El canto más famoso de toda la historia, yo creo que el canto más famoso de toda la historia, acaba de morir Vicente Fernández, era un héroe mexicano así de la música, ¿no? Si le preguntan a la gente quién ha sido el cantante más famoso de toda la historia, pues unos dirían Elvis Presley, otros dirían Michael Jackson, otros dirían los Beatles. Pero en realidad, pues, sus cantos no han sido cantados más que 50 años, tal vez, pero los cantos del rey David se han cantado por cerca de 3,000 años en todo el planeta. Los Beatles ni siquiera se la acercan. Cuando tus canciones, no sé, está Taylor Swift, que ahora los boletos, cuando tus canciones Taylor Swift se hayan cantado por 3,000 años, entonces ya hablamos, a ver si en realidad, cuando tus cantos se han cantado en cada idioma, en cada lenguaje, en todo el planeta por 3,000 años, eso te hace muchísimo más famoso. Yo creo que el canto más famoso del rey David sería ¿cuál, tú dirías? Salmo 23. El Salmo 23. Es interesante, no es muy complicado el Salmo. Pero es muy humano. Y yo creo que hay algo dentro del Salmo 23 que nos hace que como seres humanos a lo largo de todos estos siglos y todo el planeta, como que resuena en nuestros corazones. Por eso es el más cantado. O sea, los cantos que en realidad tocan el corazón en una manera más real, pues son los cantos que nos hacen regresar a ellos. Y pues sin duda el Salmo 23 es el canto más famoso del rey David. Entonces yo creo que podemos decir que el canto más famoso de todos los seres humanos a lo largo de toda la historia es el Salmo 23. Y comienza con una afirmación clara. ¿Cuál es la afirmación? El Señor es mi pastor. Si el Señor es mi pastor, entonces ¿qué pasa? Nada me faltará. Yo me imagino esto. Yo me imagino que el rey David está viendo a todas sus ovejas. Y está diciendo, y las conoce por nombre, y las ve, ay, aquella es la gordita, aquella es la comelona, aquella es la peleonera, aquella es la que siempre se escapa por ahí, se va por ahí, o sea, las conoce, y las conoce a cada una de sus ovejitas por nombre. Y yo me imagino que en algún momento él pensó, ok, no es que a estas ovejitas no les va a faltar nada nunca, porque sí, tal vez un día nos va a llover, a todos, nos vamos a empapar todos, sí, tal vez un día nos va a faltar comida, sí, tal vez un día una de estas ovejitas se va a enfermar. Sí, tal vez un día una de estas ovejitas se va a romper una pata. O una de estas ovejitas va a sangrar al tener un bebé o algo así. O sea, no es que no les va a faltar nada, pero yo me imagino que el rey David está viendo, antes de ser rey, es pastorcito, él está diciendo, pero como son mis ovejitas, van a estar bien. O sea, yo las voy a cuidar. Y esa es la afirmación. Creo que más que afirmación es como la confesión de fe más fundamental de los cristianos. Entonces, piensa en esto, sí, Dios es mi pastor, yo estoy bien, me va a faltar cosas, me va a faltar dinero, me va a faltar pareja, me va a faltar amor, me va a faltar, pero si el Señor es mi pastor, o sea, si mi corazón tiene a Dios como el verdadero pastor de su corazón, entonces voy a estar bien. Creo que la clave más importante para ser una persona que sirve a su oikos de tal manera que florece, la clave está dentro de nuestros propios corazones. Está en esa afirmación más profunda. Si te pones a pensar, el Salmo 23 tiene 3 escenas. La primera escena, para afirmar de que si el Señor es mi pastor, entonces voy a estar bien, no importa, venga lo que venga, la primera escena se encuentra en los campos verdes. Y los campos verdes son lugares buenos, ¿no? Palabras claves para los campos verdes es reír y sonreír, y amor y paz y gozo y abundancia, prosperidad, buen trabajo. Todos hemos pasado por campos verdes, ¿sí o no? Temporadas en nuestras vidas
diseñadas como campos verdes. Yo me acuerdo cuando me enamoré de Silvia, claramente en mi mente, esa es una de esas temporadas de campos verdes. Tal vez había problemas, pero yo no me acuerdo de ello. Yo lo veo como una temporada totalmente de campos verdes, como que todo iba bien, más o menos. Dice el Señor que aún en la temporada de campos verdes, Él está haciendo algo con nuestra alma. ¿Se acuerdan qué es? Restaura mi alma. Implica que en temporadas que no son de campos verdes, nuestro corazón está roto. Y durante estas temporadas de campos verdes, si el Señor es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas, Él está restaurando algo que estaba roto dentro de nosotros. ¿Entiendes? Después hay otra escena. ¿Cuál es la segunda escena? Si la primera escena tiene que ver en campos verdes, la segunda escena, ¿dónde se está? El Salmo 23. El valle de sombra y de muerte. Es como si el salmista está diciendo, bueno, en la vida va a haber temporadas de campos verdes y el Señor va a estar trabajando en nuestros corazones, restaurando lo que está roto. También va a haber temporadas de valle de sombra y de muerte o de total oscuridad. ¿Sí o no? ¿Has pasado por temporadas de campos verdes? ¿Has pasado por temporadas de valle de sombra y de muerte? Sí. ¿Y cuáles son algunas cosas que describirían tu alma, tu sentir de esa temporada del valle de sombra y de muerte? Yo diría sentirse solo, yo diría sentirse desanimado, yo diría falta de esperanza. Cuando vas por un valle de sombra y de muerte, no ves salida. Me siento, pues, no va a haber salida a esto, o sea, esto va a definir el resto de mi vida. Dice, pero en esa temporada, como en los campos verdes, el Señor está trabajando en mi alma, haciendo algo. También en esta temporada, ¿qué es lo que Él dice la palabra de Dios que hace con nosotros en el valle de sombra y de muerte? ¿Qué hace con nuestra alma? La transforma. ¿Qué dice? Que tu vara y tu callado me infunden aliento. Me infunden aliento. Tal vez me refuerza. Cuando no tengo fuerzas, es como si no tengo aliento. Me estoy quedando sin respiración y Él respira por mí. Él se convierte en el siguiente aliento que doy, en el siguiente aliento que doy. Si el Señor es nuestro pastor. Pero hay una tercera escena. Y esa tercera escena es bien rara. Es bien rara. La primera escena es en campos verdes, donde hay agua para tomar, donde hay campos verdes, donde me regresa al camino, donde restaura mi alma. La segunda temporada es en el valle de sombra y de muerte. Y la tercera imagen que nos da, ¿dónde es? En un banquete. Es un banquete. Entonces, es como si vieras tres escenas. Campos verdes, enamoramiento, feliz, carcajadas. ¡Ah, qué bien, amigos, familia! La segunda escena es oscuro. Sí, no ves nada. La tercera escena es un banquete. Y entras y hay un banquete totalmente. Es un banquete para tu propia alma. Entonces, yo no sé cuál es tu comida favorita. Yo crecí, Tampico, Tamaulipas, está en el Golfo de México. Cuando mis padres me decían en mi cumpleaños, ¿qué quieres comer? Yo siempre quería mariscos. Entonces, desde entonces me gustan tanto los mariscos. Y entras y si lo muerdes y se siente como rubbery, así como que... me gusta más. Y sí, estamos viendo, me gusta aún más. Sí, hay un ojo que te está viendo mientras estás comiendo, también me gusta más. Pero bueno, a mí me gustan mucho los mariscos. Entonces yo me imagino un banquete, el banquete Paco. El Señor me abre la puerta y dice, entra a tu banquete. Y yo entro y la mesa está llena de todo tipo de mariscos. Digo, wow, qué padrísimo banquete, pero hay un problema. Antes de llegar al problema, creo que lo que el salmista nos está diciendo, que la vida es como un banquete. Y si te imaginas, el Señor ha puesto un banquete. Por ejemplo, imagínate el banquete Paco. El banquete Paco tiene familia, tiene a Silvia por ahí, tiene a mis padres, tiene a mis hijos, tiene la comunidad donde yo vivo, tiene las habilidades que Dios me ha dado, tiene la personalidad que Dios me ha dado. O sea, todo lo que... en realidad, Dios ha preparado para que yo disfrute esta vida. Es un banquete. ¿Se entiende bien esa imagen? Uh-huh.
Pero después entras al banquete, ¿y qué es lo que hace que el banquete sea totalmente raro? Enfrente están Que los que están sentados alrededor de mi banquete no son mis amigos, no son mi familia, mis seres queridos. Sería muy bonito que dijera, tú preparas un banquete delante de mí en presencia de todos mis seres queridos. Pero no dice eso, dice lo opuesto. ¿Quién puede disfrutar de un banquete si cuando entras todos los que te odian están sentados alrededor de tu banquete? Ya no tengo hambre, ya no quiero comer. Con este tipo de compañía yo no lo quiero comer. La clave es que en tu Biblia dice que no son nada más tus enemigos, sino son tus acusadores. Yo pensaba muchísimo en esto, cuando piensas en enemigos. Pensaba, la palabra de Dios nos dice claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea que hay muchísimo más en contra de nosotros, pero yo no sé si a ustedes les gustan las películas de Rocky. ¿Alguien ha visto las películas de Rocky? A mí me gustaba mucho porque cuando yo era niño, joven, y todavía podía hacer cosas más así, pues Rocky era joven, podía pelear. A lo largo de los años ya Rocky ya no pelea, ya de verdad que ya no puede pelear, ya no pueden hacer una de esas peleas donde se pelea, creo que era la número 6, donde todavía se peleó en la calle o algo así, pero ahora ya no pelea, ahora él es entrenado. Y las últimas películas, él está entrenando a Creed, que es el hijo de Apolos, que es contra el que peleó en la primera película, ¿se acuerdan? Este es un muchachito así, como dirían en inglés, un punk, que vino y entonces Rocky decide, sí, yo te voy a entrenar. Y hay una escena donde, aquí yo lo escribí en mis notas, hay una escena donde él agarra al muchacho, lo trae al espejo y le dice esto, ¿ves a ese que está mirándote en el espejo? Y le dice eso, ese es el contrincante más duro al que jamás te vas a enfrentar. Creo que eso es cierto en el ring y creo que eso es cierto en la vida. Y yo creo que tiene mucha razón. Yo me he puesto a pensar en qué es lo que me obstruye de poder disfrutar plenamente del banquete de la vida que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que me obstruye? ¿Qué es lo que no me deja disfrutar del banquete de la vida? Y creo que sobre todo soy yo. Yo veo el espejo y yo digo, tú no te mereces esto. Tú eres un tonto, tú eres esto, no, tú no deberías estar. Cuando se den cuenta de que verdadero, o sea, es así. Y cuando me siento y quiero disfrutar el banquete de la vida, mis hijos, mi familia, vecinos, todos los dones y habilidades que Dios me ha dado, en realidad no lo puedo disfrutar porque estoy ahí yo mismo apuntándome, diciendo, no, esto no es para ti. Y por eso el rey David dice, y de repente, yo me imagino que abre el primer platillo. Y la Biblia nos describe que la vida cristiana, sobre todo, es como el rito más fundamental de la familia de fe. Es el comer el banquete juntos, es la Santa Cena. Y dice Jesús que la Santa Cena en realidad es Él. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo me imagino que abre el primer platillo y sale Jesús. Y se para aquí enfrente de mí. Yo lo he visto cientos de veces en mi propio tipo de oración, en mi propio luchar con mi propio corazón. Y siento que Jesús se levanta aquí. De tal manera que yo he estado siendo definido por todos mis fallos, mis tonterías, mis decisiones, mis tentaciones, lo que otros me han hecho, lo que yo le he hecho a otros, el remordimiento, todo. Y de repente Jesús se levanta. Y yo estoy tratando de ver y Él me está viendo, y pone sus dos manos. No puedes ungir a alguien sin poner tus dos manos en su cabeza. De tal manera que tenemos que estar tan próximos. ¿Se acuerdan de la bendición en el Antiguo Testamento? Los judíos se cantaban esto el uno al otro. Dios le dijo a Moisés, instruye a Aarón para que bendiga así a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan de eso? Sí, que el Señor te bendiga y te guarde. ¿Y que el Señor qué? ¿Cuál es la siguiente frase? Que el Señor te bendiga y te guarde.
¿Cuál es la siguiente frase? ¿Se acuerdan? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa es la bendición. La bendición, como un judío entendía, es que Dios te esté viendo directamente, cara a cara, a los ojos. La bendición más grande es cuando alguien te ve totalmente a los ojos. Y ahora unges mi cabeza con aceite. O sea, ya no veas atrás, no veas allá, no veas allá, no. Veme a mí. Y pone sus manos en mi cabeza. De tal manera que mi cabeza, yo nada más lo puedo estar viendo a Él. Ya no puedo estar viendo a nada más. Es como los caballos cuando dicen, no, veme a mí. Unge mi cabeza con aceite. De tal manera que tomo la copa. ¿Y qué pasa con la copa? Rebosando. Cristo tiene el poder de tornar nuestros corazones en un corazón que puede disfrutar el banquete de la vida, de tal manera que transforma nuestro corazón para dar en gracia a los demás. En lugar de quitar para mí, en lugar de tener un corazón que cada vez más se está haciendo más pequeño, tiene el poder de transformar nuestros corazones en un corazón que sigue creciendo, que da, que tiene abundancia y que dice, vengan a la mesa. Es una copa que rebosa. Mi copa está rebosando. Y ahora viene la definición total en el Salmo 23. Ciertamente, la gracia, la misericordia de Dios me seguirá todos los días de mi vida. ¿Qué está diciendo? Estoy rodeado de esta gracia. Se ha convertido como en una fuente que gira alrededor de donde yo voy. Esta gracia se pasa. Ciertamente esa gracia y misericordia es la gracia y misericordia mía. No, es la gracia y misericordia del hecho de que es mi pastor y nada me falta. Entonces ahora puedo dar abundantemente a todos los demás. Y termina diciendo, y en la casa del Señor. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a su mamá y a su papá? ¿Dónde me pueden encontrar siempre? En la casa de mi Padre. El rey David nos dice exactamente lo mismo, ¿eh? En la casa de Dios. No es el edificio, no es el templo, no es la iglesia como edificio con unas... No, es en la presencia de Dios. Hay una transformación que nos ayuda a dejar de ver nada más a mí, de tal manera que nos vamos secando cada vez más, sino que nos ayuda a poner nuestros intereses, no nada más velar por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. ¿Se entiende esto? Es poderosísimo y creo que eso es lo más significante que les quería compartir esto. Es como si Jesús le está dando a sus padres una brújula, la brújula del alma, y les dice, si me quieren encontrar, búsquenme en la presencia de Dios cada día. Jesús les dijo esto a sus discípulos. Les dijo, los paganos corren tras todo este tipo de cosas, pero su Papi Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Entonces busquen primero el reinado de Dios dentro de ustedes. En ese mismo capítulo, Mateo 6 les dice, cuando ustedes oren, oren primero como un hijo que está siendo amado por su Padre. Padre nuestro. Y segundo, oren que Dios no nada más sea nuestro Padre, sino que sea nuestro Rey. ¿Cómo sabes cuando Dios es el Rey de tu corazón? Cuando ya no se hace tu voluntad, sino se hace la voluntad de Él. Eso implica que tiene que haber una lucha dentro de nuestros propios corazones. Y dentro de nuestros propios corazones hay la lucha constante de decir, Señor, que se haga mi voluntad. No quiero que se haga mi voluntad. Mejor que se haga tu voluntad. Y el momento en el que la voluntad de Dios empieza a hacerse dentro de nuestros corazones, entonces Él es nuestro Padre y Él también es nuestro Rey. Y si Dios es el Rey de tu corazón, entonces eso se convierte en el más común denominador. Es el ingrediente más esencial para esparcir un ambiente de gracia óptimo para ayudar a florecer a los demás. Es el servicio más fundamental que puedas dar a otros, es un corazón que ha encontrado paz en Dios. Entonces déjame darte las otras dos cosas.
Te dije que eso era de ser más largo y los otros iban a ser muchísimo más pequeños. Todos necesitamos crecer personalmente. Entonces, dentro de un ambiente, una familia de gracia, eso se convierte en el lugar más óptimo para crecer. En tu Biblia se dice que Jesús crecía en 4 diferentes maneras. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús crecía en estatura, o sea, físicamente. Nosotros, la gran mayoría de nosotros, excepto Emma, creo que ya no vamos a crecer en estatura. Pero, ¿cómo sí vamos a seguir creciendo? Espiritual. En salud física. Salud física. Y otros. Tú tienes el poder para influenciar a otros en crecer, en madurar físicamente bien. ¿En qué otra manera Jesús crecía? Sabiduría. En otras palabras, no nada más en conocimiento, sé mucho, sino en usar el conocimiento que él tenía para la bendición de otros. Tercera manera en la que Jesús crecía, en favor hacia Dios. O sea, espiritualmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y cuarta manera en la que Jesús crecía, en favor hacia los demás. Estas son las 4 áreas en las que Lucas nos dice que Jesús crecía. Y él, al someterse a sus padres, dice la palabra de Dios que él entonces siguió creciendo físicamente, mentalmente, espiritualmente y socialmente. Y cada uno de nosotros necesitamos una familia de gracia que nos ayuda a crecer en estas 4 áreas de nuestra vida. Déjame leerte un versículo y ya paso al último punto que es bien corto. Este es Efesios 4, versículo 13. Dice así en un paráfrasis, dice, hasta que todos nos estemos moviendo rítmicamente y fácilmente unos con otros, eficiente y elegante en respuesta al Hijo de Dios. Seremos adultos completamente maduros, completamente desarrollados por dentro y por fuera, completamente vivos en Cristo. Tú y yo tenemos el poder de influenciar a nuestro oikos para que pueda florecer totalmente. De tal manera que es como si bailáramos un baile rítmico, donde todos estamos madurando y nos estamos viendo cada vez más como Cristo. Por último, esta es la tercera cosa, es que todos necesitamos un Salvador diariamente. Salvador que nuestros corazones necesitan, nos mueve a dar a los demás. Salvador. Es imposible que tú estés dando sin que haya un motor profundo que te está moviendo a dar. No nada más nos mueve a dar, sino nos mueve a perdonar, pero también un Salvador dentro de nosotros que cada día está tratando con nosotros, nos va a mover a dar, nos va a mover a perdonar, pero también nos va a mover a abrir nuestro corazón en intimidad verdadera a otros, de tal manera que podamos ser conocidos, tal y como somos. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva estaban, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y después nos dice algo Moisés, nos dice, y los dos estaban desnudos, pero, ¿se acuerdan de eso? Pero sin vergüenza. Imagínate que la misión más grande de cada ser humano es ser amado totalmente, pero conocido totalmente. La gran mayoría de nosotros no queremos ser conocidos tal y como somos, porque creemos que no vamos a ser amados. Si es que somos conocidos tal y como somos, no seremos amados. Pero cuando creas un ambiente de gracia, entonces puedes perdonar fácilmente, puedes dar fácilmente y puedes darte a conocer totalmente sin tratar de aparentar no ser alguien que no eres. Termino con un ejemplo. Estaba pensando en muchísimos ejemplos, pero en nuestros primeros años de matrimonio, cuando uno se casa, siempre está tratando de dar su mejor lado. Y yo tenía un problema de pornografía muy grande que no había tratado porque yo no crecí con mis padres,
Me vine a Estados Unidos de joven, tenía 14 años cuando me vine, mi familia, todo se quedó. Y yo no tuve alguien con el cual podía hablar honestamente acerca de cosas. Entonces, pues, mi corazón hizo lo que la gran mayoría de nosotros hacemos, es aparentar. Había unos problemas muy grandes, o sea, unos huecos enormes que no habían sido rellenados y nos casamos. Y como muchos otros hombres, yo tenía una vida secreta, oscura, que no sabía ni qué hacer con ellos. Es vergüenza. Y yo recuerdo que cada que veía pornografía, pues lo que pensaba era mucha culpabilidad, porque el Señor rey de mi corazón, y obviamente mi corazón estaba totalmente desigual, con mucha vergüenza, con mucha culpabilidad, y no sabía qué hacer con ello. Y llegó un verano, donde fue un verano yo creo que la tentación me ganó muchísimo más de lo que normalmente era como un baile, de mentir a mí mismo, de culpabilidad, de pecar, y por fin ese verano se convirtió así. Y yo recuerdo que íbamos a la iglesia juntos, y era una iglesia que estaba como a 4 o 5 calles de nuestra casa. Y todo ese verano yo me había estado encontrando con tentaciones. Recuerdo que entré al baño de un restaurante y ahí había una revista pornográfica, o sea, cosas que ni siquiera yo busqué. Eran los primeros años donde, ¿se acuerdan de los Apples, que eran la computadora, que era como una caja así gruesa? Y recuerdo que un día Silvia se fue a estudio bíblico y me salió algo en el internet, que el internet no era internet como ahora, ¿no? Pero entonces yo no sé ni siquiera cómo fui a ello, lo vi y era una imagen pornográfica y vi otra y después pensé, no debería estar viendo esto, y entonces lo traté de apagar y lo más que le daba el clic, más imágenes que salían. Tic, 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 tic. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, salían otras que eran cuadros así, tic, 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 tic. Más y más y más, y yo decía, no, y recuerdo que por fin desconecté toda la computadora y yo no sabía ni cómo hacerlo, pero fue todo un verano de un montón de cosas así, y llegó al punto en el que toda la paz se había ido de mi corazón, totalmente. Y estaba viviendo yo un terror, una lucha interna de quién soy verdaderamente. Y un domingo fuimos a la iglesia, y ya no había gozo para mí en ir a alabar al Señor. Y recuerdo que estamos en la iglesia, y era tanto la lucha dentro de mi corazón, dentro de lo que yo quería ser y lo que yo era, y que no podía hablar de esto con nadie. Y no sabía cómo tratar con él, no tenía salida yo. Y recuerdo que llegó cierto momento donde la explosión era tan grande que yo decidí, ¿sabes qué? Esto de iglesia y todo esto no es para mí. Así, en ese mismo momento, ahí en la iglesia, tipo de alabanza. Entonces decidí, me voy. Silvia estaba parada aquí al lado, y yo decidí, yo me voy de esta iglesia, ya no quiero nada que ver con esto. Me di la vuelta, me salí. Y cuando voy saliendo, en la última banca, en esa fila, estaba ahí el muchacho que me llevó a Cristo de muchos años antes. Y entonces, según yo voy saliendo, no sé por qué, pero decidí ponerle la mano en el hombro. Yo pensé como diciendo, wow, tú me trajiste a Cristo, no funcionó, o algo así. Aunque bueno, buen intento. Y yo ya me iba. Y según abrí la puerta, era una iglesia, un edificio viejo. Y entonces oí que la puerta se abría. ¡Cras! Así se golpeaba. Entonces yo salí y de repente ya había golpeado la puerta y se oyó otra vez. Y supe, alguien viene detrás de mí, y el chico pensó que le dije, oye, tengo que hablar contigo. Cuando yo le estaba diciendo algo totalmente diferente, yo no dije nada más puse la mano como diciendo, esto no funcionó, yo no puedo creer en esto más, yo me voy. Y él pensó que yo le decía, oye, hay algo importante que tengo que decirte, entonces ven conmigo. Entonces yo salí y él me dijo, ¿qué pasó? Así nada más. Sentí como que si Dios me dio una puertecita. Me volteé y le dije, yo no puedo vivir con mi propio corazón. No le he dicho esto a nadie. Estoy atrapado en todo un ciclo de pornografía y no sé ni cómo salir de ello. Y me abrazó y me dijo, vamos al cuarto de arriba. Y nos sentamos en un cuarto donde no había sillas, un cuartito así, y él se sentó de un lado y yo del otro, y los dos llorábamos por como una hora. Le conté. Durante todo el sermón, una vez le conté, y no sé, y le conté sin dejarme de ningún detalle
Y al final él oró conmigo, arrodillados ahí, lloramos los dos. Terminamos de orar y sentí como un alivio tremendo. Y después me puso sus manos así, nunca me olvidaré, me puso las manos a la cara, me dijo, ahora sí, Paco, tienes que decirle así. Y yo pensé, eso es precisamente lo último que yo quisiera hacer. O sea, totalmente, porque mi esposa no tenía problemas con nada de eso. Mi esposa creció en una casa de misioneros donde ella, para ver la televisión, tenía que memorizarse versículos bíblicos. Entonces, de acuerdo a cuántos versículos bíblicos se memorizaba, era los minutos de televisión que podía ver. Entonces, o sea, era totalmente lo opuesto de yo. Yo toda la televisión todo el día. No sé si tú creciste en una iglesia, en una casa así. Y pues obviamente veía todo lo que no tenía control yo, y ella tenía muchísimo control, y yo pensé, wow, si le voy a decir esto, ella me va a odiar y me va a dejar. O sea, quién sabe qué va a pasar con todo esto. Yo no sabía esto, pero toda esa semana Silvia había estado en casa escuchando un programa de radio que hablaba por 5 días, desde el lunes hasta el viernes, un esposo y una esposa en el radio Moody, por toda 1 hora cada día, hablando acerca de cuando tu esposo cae en las garras de pornografía. Yo no sabía nada de eso. Y eran el esposo y la esposa hablando de todo eso, y cómo ellos salieron de ese problema y todo. Para cuando llegó el viernes, Silvia había escuchado todo eso. Y el domingo, al terminar el servicio, yo fui, la agarré en la mano y le dije, tenemos que irnos. Y ella nunca me seguiría. Sí, tenemos que despedirnos. Y nos llegamos a la casa, a 4 calles de nuestra casa. Y le dije, tengo que hablar contigo. Y ella como que vio, wow, esto es muy serio. Entonces nos subimos al coche. Recuerdo todavía una cuadra de nuestra casa donde le dije, Silvia, tengo un problema de pornografía. Ella normalmente me hubiera dicho, ¿pero por qué? Algo así, pero Dios había estado preparando su corazón. Al estar en la presencia de su Padre Celestial, Dios le dio mucha gracia. Y ella lo que me dio fue total gracia. Yo creo que yo había estado esclavizado por el poder de la pornografía y de la mentira dentro de mi propio corazón, pero durante ese momentito, en esa respuesta que Silvia me dijo, dime, y le conté todo, sin límite, y ella, sin quedarme en ningún detalle, y ella me dijo, este no es tu problema, es nuestro problema, y vamos a ganar juntos. Cada uno de nuestros corazones necesita una familia de gracia, un hogar de gracia, un oikos de gracia. Y para poder dar gracia, tenemos que traer nuestro corazón a Cristo. Esa gracia nos va a ayudar a cada uno de nosotros a florecer físicamente, mentalmente, espiritualmente, socialmente. Pero cada uno de nosotros necesitamos un Salvador cada día. Si quieres cerrar tus ojos conmigo. Señor Jesús, tú eres el que nos dijiste que no nada más veláramos por nuestros propios corazones, nuestras propias intenciones, nuestros propios intereses, sino que nos diste el tremendo privilegio de imitarte en velar por los intereses de los demás. Creo que este es todo un fin de semana donde tú quieres abrir puertas que no queríamos abrir, Señor, donde tú quieres sanar cosas que no queremos. Nosotros ni siquiera sabíamos que necesitaban ser sanados, Señor. Un fin de semana donde tú quieres impactar nuestros corazones en maneras en las que tal vez ni siquiera sabíamos nosotros, Señor, pero te invitamos, ven, Señor Jesús. Deseamos en tus manos convertirnos en servidores que causan que todos los demás alrededor de nosotros florezcan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.